Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Buenos días. Como dice su palabra, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos y resplandece tu rostro sobre mí. Bendito sea, Señor, para ser salvo. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para darle gracias por este día maravilloso que nos ha dado en este día. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Señor. Gracias por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque no, se te ha placido dar un día más de vida a nosotros, Señor. Aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor, pero no ha dado un día más de vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, aún nosotros fallándote, Señor. Bendito sea el grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Estamos delante de ti con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor. Como tu palabra mismo dice, Señor, que por la palabra ya estás limpio, Señor, pero necesitamos que nos perdone, porque por las miradas o por cualquier palabra mal dicha, Señor, que seas tú perdonando, Señor, porque nosotros fallamos, Señor, te fallamos a ti. Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, tú conoces nuestro caminar, conoces nuestra mente, conoces nuestros corazones, Señor. Delante de ti estamos desnudos, Señor. Sabes, tú conoces todo lo que tenemos dentro de nuestra mente, nuestro corazón. Señor, conoces nuestros pies, conoces nuestras coyunturas, Señor. Como tu palabra dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y desciende el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que tu palabra mismo nos habla, tu palabra mismo entra en nuestras vidas, tu palabra mismo nos enseña, Padre amado. Gracias, Señor. Bendito sea grande, maravilloso, Señor. Bendice a aquellas personas que están participando, aquellos hermanos también que participan en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor. Yo no conozco los corazones de cada uno de mis hermanos que están participando, pero usted conoce todos los corazones. Conoce nuestro sentar, nuestro levantar, conoce nuestro caminar, conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Conoce la necesidad que estamos pasando, Señor. Pero seas tú, Señor, dándonos esa paz y ese gozo, Señor, para poder seguir adelante en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque con nuestra propia fuerza no podemos, Señor, pero con la fuerza tuya sobrenatural, Señor, lo podemos hacer con tu Espíritu Santo, Señor. Santo, santo, como dice tu palabra, 3 veces santo eres, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por este mensaje que vamos a recibir de parte tuya, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner en nuestras mentes, en nuestro corazón, para poder meditar tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, ya que nosotros nos perdemos porque no tenemos conocimiento de tu palabra, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a entender y a comprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Así es. Vamos a seguir con el estudio de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Como prefacio, el temor de los filisteos. Y nosotros también somos temerosos porque hay veces nosotros, porque alguien nos va a hablar, nos va a decir, porque cargas la Biblia y tememos para que nadie nos vea. Hay veces cuando nosotros estamos en Cristo Jesús por primera vez, hay veces nosotros escondemos la Biblia para que nadie nos critique, nadie nos vea, pero ahí viene el temor de los hombres. Nosotros somos temerosos de que alguien diga algo. Cuando estás en Cristo, tu familia te da la espalda, mi amado hermano. Y tienes temor de que tu familia te dio la espalda y quieres regresar de nuevo al mundo. Mi amado hermano, no lo hagas. Témele al Señor porque es el único que lo tienes que temer es a Él, a nadie más. No tengas miedo ni al problema, ni las consecuencias que estén pasando en tu vida, mi amado hermano. Pon de rodilla todas las cosas que te pasan, pon de rodilla al Todopoderoso. Él te va a ayudar, Él te va a sostener. Él es torre fuerte, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ayudador. Él nos da fuerza. Por eso dice en Salmo capítulo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. ¿Qué diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré? Él me librará del lazo del cazador, la peste destructora. Así es, mi amado hermano. Nosotros tenemos que tener esa confianza en el Todopoderoso. Como vemos aquí en 1 Samuel capítulo 7, verso 7, dice claramente su palabra. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor.
Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Vemos claramente que ahí viene el temor, porque si nosotros tenemos a Jehová, nada nos puede pasar, nada. Por eso, como dice en Efesios capítulo 6, verso 10, dice claramente que tienes que armarte la armadura de Dios. O sea, tenemos que armarnos con la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? La palabra, leer la palabra, orar, buscar del Señor. Entonces dice, nada te pasará, nada. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que dice que cuando los filisteos oyeron a los israelitas, se habían reunido en Mizpa, tuvieron miedo, porque creyeron que estaban preparados para la guerra, pero lo tanto decidieron atacar ellos primero. Ellos también tuvieron miedo pensando que iban, pero era por una reunión que tenían que hacer, por eso que estaban en Mizpa. Bendito sea el Señor. Vemos claramente que en el versículo 6 que nos dice, los israelitas reunieron en Mizpa y allí sacaron agua y derramaron con ofrendas al Señor. Aquí en el día de ayuno, ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor, allí en Mizpa. O sea, se reunieron para adorar al Todopoderoso. Ahí vemos claramente que ellos estaban reunidos, pero vemos que los filisteos tuvieron miedo. Vemos que los filisteos habían pensado que ellos estaban preparando para atacar, pero no era así. Ellos estaban preparando ante el Todopoderoso y públicamente reconociendo que habían fallado al Todopoderoso. Estaban ellos reunidos con Samuel. Y Samuel mismo dice claramente ahí en la palabra de Dios, vemos que Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas, o sea, en juez. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos ahí que nos habla nuestro Padre Celestial. Vemos también, vemos lo que nos dice en Primera de Samuel capítulo 17, vemos también de David mata a Goliat. Vemos también que dice, oyó Saúl y a todo Israel esta palabra de los filisteos. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Vemos que, ¿por qué fue esto? Porque dice que salió entonces del campamento de Filisteo un paladín, del cual se llamaba Goliat de Gad, y temía de altura 600 codos y un palmo. Vemos que salía, dice, a gritar. Entonces, dice, y si pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y venciera, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirá. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era un hijo de aquel hombre Éfrate de Belén de Judá, cuyo nombre es Isaí, cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Vemos claramente que uno de los 3 hijos fue escogido, los más mayores, para la guerra. Vemos también ahí que David se enfrenta en Goliat. Vemos que el Señor lo ayudó. El Señor estuvo con él, con David. Vemos claramente esa historia, que conocemos claramente esa historia, que David gana a Goliat. Pero ¿por qué le dio? ¿Por qué fue también? Porque él dijo que le había hecho, dijo, entonces hablando David a los que también juntos y le decían, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo que quitara a Probio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provocara a los escuadrones del Dios viviente? Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Vemos también por el temor del hombre, somos temerosos, porque aquí dice su palabra también, pero nosotros tenemos que tener miedo al Todopoderoso, porque Él es el que da vida y el que quita vida. Y Él es el que tenemos que tener miedo, no es porque la persona que nos vaya a quitar la vida, no, tenemos que tener miedo al quien
va a matar nuestras almas. Él es el que tenemos que tenerle miedo. No a nuestras vidas, sino al que mata el alma. Es nuestro Padre Celestial, mi amado hermano. Vemos también, no hagáis distinciones de personas en el juicio, así pequeño como de grande. Oiré, no tendréis, dice, temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. A causa que os fue difícil la traer a mí, yo la oiré. Dice en Deuteronomio capítulo 1, verso 17. Vemos también que nos habla en 1 Samuel capítulo 15, verso 24, nos dice también, nos habla la palabra del Señor. Vemos que dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdone pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adores a Jehová. Y Samuel respondiendo a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vemos claramente que dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Vemos claramente que ahí cuando tenemos que tener temor, porque quebrantamos la ley del Señor, a Él es el que tenemos que tener miedo, no al hombre, mi amado hermano, no a los problemas. Problemas hay, lo que nosotros tenemos que seguir luchando, nada más, seguir adelante. No mire los problemas, míralo, la mirada tenemos que poner la mirada a nuestro Padre Celestial y a Jesús de Nazaret, buscar, porque dice su palabra en San Juan capítulo 14, verso 6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él claramente está diciendo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él nos va a dar la vida eterna. Así, mi amado hermano, tenemos que buscar y seguir caminando, buscar el rostro del Señor. Como vemos en Proverbios capítulo 29, verso 5, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vemos claramente la palabra del Señor que nos habla. No tenemos que tener ese temor al hombre, no porque me va a matar, no porque vamos a discutir, no. Tienes que temer al Señor, no al hombre, mi amado hermano, no a los problemas ni las consecuencias que estemos pasando, porque usted y yo estamos pasando diferentes pruebas. Yo no sé cuál está pasando usted, ni usted sabe cuál yo estoy pasando, pero todos tenemos diferentes pruebas y estas pruebas tenemos que ganarlas como luchando con las rodillas, mi amado hermano. Así es, poniéndolo en oración, poniendo todos los problemas que estamos pasando. Vemos claramente también, como habíamos leído en Proverbios capítulo 29, verso 25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vemos también en Isaías capítulo 51, verso 12, yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Bien claro dice su palabra mismo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién eres tú, mi amado hermano? La pregunta mismo dice el Señor, ¿quién eres tú? Él es el que te creó. Él es el creador del cielo y la tierra. Él creó a los hombres. Vemos claramente que dice que es mortal del Hijo del Hombre que es como heno. Vemos en Jeremías también capítulo 38, verso 19. También vemos en Mateo capítulo 26, verso 56. Vemos en Lucas también capítulo 12, verso 4. Vemos también en San Juan capítulo 7, verso 13. Vemos también que nos habla nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor, grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Vemos en los libros de San Juan capítulo 7, verso 13, dice, pero ninguno habló abiertamente habló abiertamente de él por miedo de los judíos. Cuando tenían temor, tenían miedo porque que le iban a sacar de la sinagoga. Entonces ellos temían de hablar, de decir y confesar con su boca. Vemos aquí más la mitad, dice, de las fiestas subió Jesús en el templo enseñando y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús le respondió, dijo, mi doctrina
no es mía, sino aquel que me envió. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondiendo la mitad le dijo, demonios tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondiendo y le dijo, una obra hice y todos maravilláis. Pero cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y el día de reposo circuncidáis al hombre, y recibid el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. No enojéis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis, no juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Bendito Padre amado. Ahí está cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros criticamos, cuando nosotros estamos diciendo, ay, el hermanito habla de la palabra de Dios, juzgamos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No juzgue, porque el que va a juzgar es el Dios Todopoderoso. Recuerda que también vamos a estar en el tribunal, vamos a estar frente a frente con el Señor y Él nos va a juzgar. Las cosas malas que hemos hecho y las cosas buenas nos va a juzgar Él, pero no eres nadie tú para que critiques a otra persona, mi amado hermano. Por eso la palabra, tenemos que estudiar la palabra, porque vas a tener problema con el Todopoderoso. Déjame decirte, mi amado hermano, que el problema viene un juicio para ti. Viene un juicio. Por eso dice su palabra mismo, ay de aquel que toque a lo más pequeño. Ay de aquel que toque. ¿Por qué te digo esto, mi amado hermano? Porque para que aprendas y no critiques a nadie, sea algún hermano o algún pastor o algún hermano que está caminando en la fe. No lo critiques, mi amado hermano, porque vas a tener juicio y el juicio va a venir contigo. No es ahora, pero llegará el juicio. Y no te tocará a ti, sino que dice también por sus heredad, o sea, la descendencia entre el hijo, el bisnieto y vendrán, todos ellos llevarán ese juicio, mi amado hermano. Por eso es bueno aprender y seguir adelante en los caminos. Hay veces este camino es bien duro, sí, ¿verdad? Hay veces nosotros tenemos caída, pero nos levantamos. Pecamos, sí, también nos levantamos. Pero ¿qué? El Señor mismo nos da esa fuerza para seguir adelante en los caminos. Hay que recordemos que cuando estamos en el mundo no pedimos perdón. Seguimos pecando, pero en este camino, claro, también estás pecando, sí, pero con el hecho de que te levantas cada día, te levantas cada momento, cada instante te levantas porque el Señor te da la mano para que te levantes. Acuérdate cuando tu hijo está caminando y se cayó y tú lo levantas. Así es nuestro Padre Celestial. Caemos y Él nos levanta. Caemos otra vez y Él nos levanta. Y así es nuestro Padre Celestial. Él no quiere que nos quedemos, Él quiere salvarnos. Por eso que hay veces la crítica, como dice su palabra mismo. Aquí vemos también en los libros de San Juan mismo, capítulo 9, verso 22. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, esto dijeron sus padres, ¿por qué tenéis miedo a los judíos? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera impulsado de la sinagoga. Claramente aquí vemos que nosotros teníamos que tener miedo porque nos iban a impulsar de la sinagoga, dice claramente, o sea, de la congregación. Vemos, si dice, esto dijeron sus padres, ¿por qué tenían miedo de los judíos? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera impulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar a hombres que habían sido ciegos y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Vemos claramente cómo difama, ¿no?
Como dice, por eso que nosotros cuando caminamos, ¿quién nos difama? La gente que está viendo a nosotros, que en medio de una cosita que caemos, oye, no eres hermanito, no eres cristiano, y ya nos está difamando. Pero ellos no se dan cuenta lo que hacen. Ellos no se dan cuenta lo que señalan a uno, ellos no se dan cuenta lo que ellos también están haciendo. Pero no, pero siempre el hermanito tiene que ser lo que señalan. Aquí dice claramente, por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar, hombre, que habían sido ciegos y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondiendo y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír, porque queréis oír otra vez. ¿Quieres también vosotros ser su discípulo? Y, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno que es temeroso de Dios hace la voluntad, a ese lo oye. Vemos claramente que la palabra lo dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos, unos que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Vemos la palabra de Dios, como nos habla también. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Vemos en San Juan capítulo 12, verso 42, dice que con todo esto de los hombres, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser impulsados de la sinagoga. Creían en el Señor, pero por causa de los fariseos, vemos que de las sinagogas que lo iban a impulsar, entonces no podían confesar. Y así somos nosotros cuando nosotros creemos en Dios, pero por nuestra familia no queremos aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque no quiere ser señalado. Dice que no le temas al hombre, témele al Señor, mi amado hermano. No tengas miedo por tu familia. Claro que tu familia te va a dar las espaldas, sí, ¿verdad? Porque no quieren caminar, no quieren llegar a ver la luz. Quieren estar en las tinieblas, quieren hacer muchas cosas los que están en las tinieblas, los que están en el mundo, pero no vienen al camino porque no quieren dejar lo que tienen las tinieblas, no quieren venir a la luz, a la verdad, porque no quieren dejar el mundo. Eso es fácil. No quieren dejar su fiesta, sus paseos, todas esas cosas no lo quieren dejar, no quieren caminar a la verdad. Vemos claramente que nosotros mismos dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Vemos en Bendito sea el nombre del Señor. Juan 42, 42. 19, 38. Gloria a Dios. San Juan capítulo 19, verso 38. Gloria a Dios. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió entonces, vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mira y de olé, como 100 libras.
Vemos claramente que también ahí está Nicodemo, recordando lo que dice en San Juan capítulo 3, verso, vamos a ver lo que nos dice aquí en San Juan. Viendo dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabeo que ha venido de Dios. ¿Cómo muestras como maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos claramente que dice, vino a Jesús de noche. ¿Para qué? Para que nadie lo vea, para que nadie le critique, para que nadie diga nada. Por eso hay veces cuando nosotros entramos a Cristo por primera vez y no podemos cargar la Biblia porque alguien nos va a juzgar y tenemos que esconderla, tenemos que guardarla en una funda y si es posible la meterle dentro de la camiseta. ¿Para qué? Para que nadie te critique, nadie te juzgue. Pero dice la palabra de Dios mismo claramente que nosotros tememos al hombre y no al Dios Todopoderoso, que Él da vida y quita vida. Y Él es el que mata el alma, mi amado hermano. Por eso el alma que pecare, esa morirá, dice claramente su palabra. Por eso es que la palabra mismo nos enseña, mi amado hermano. La palabra mismo nos habla. Es que por eso es que nosotros tenemos que aprender de la palabra que nos dice y guiarnos por la palabra que nos habla, mi amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por hablar a mi vida, por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Me has hablado a mi vida, Padre amado. Gracias, Señor, por ser temeroso de los hombres, Señor, de tener miedo a los problemas, Señor. Gracias, Señor. Pero veo tu palabra que dice claramente que tú eres la torre fuerte, tú eres el protector, tú eres el que dice también, como dice tu palabra en Salmo capítulo 91, dice claramente que tu palabra, el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra omnipotente. Sabemos que tú eres el Señor Todopoderoso, que tú eres el Rey de Reyes, señores, señores, que tú has creado los cielos y la tierra, que tú has creado el ser humano, Señor. Gracias, Señor, porque también tu palabra nos enseña, Señor, que tenemos que tener temor a ti, no al hombre, Señor. Gracias, Señor, ni los problemas, ni las circunstancias que estamos pasando, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, te lo doy. Gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Protégenos, guarda nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Gracias, mi amado hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te guarde tu salida y tu entrada. Hasta pronto, mi amado hermano.